Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a orar. Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día, esta oportunidad de conocer más tu palabra, de conocerte más a ti. Bendice y guarda, Señor, esta prédica, este mensaje para que llegue a los corazones de todos nosotros, transforme, Señor, a cada uno conforme a tu gracia y misericordia, y también a aquellos que aún no te conocen, Señor, los haga nacer de nuevo, Señor. Te pedimos que guardes y cuides este tiempo y bendice y guarda a todos y cada uno de los aquí presentes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. Esta predica la he titulado Cristo venció a la muerte. Y ¿sabéis? Hay dos cosas en este mundo que no podemos evitar. Una es la muerte, ¿verdad? Y la otra es la presbicia. Y por eso tengo aquí las gafas. Así que, disculpadme, pero me parece que va a ser más sencillo a partir de ahora ir con las gafas. Bueno, ahora sí, nos vamos todos a 1 Samuel 17. Conocemos, ¿no? Esta historia, una de las más conocidas y populares de la Biblia. David mata a Goliat. Dios en su soberanía, durante toda la historia, ha dejado huellas que apuntan a la obra final y perfecta de su Hijo Jesucristo. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La historia de David y Goliat es un ejemplo que muestra también esa voluntad de Dios de salvar al hombre mediante la victoria de Cristo sobre el pecado, Satanás y la muerte. Con ella podemos entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, vamos a empezar a leer el primer punto, que es que el hombre está esclavizado de la muerte por el pecado. Dice así en 1 Samuel 17, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
Y si vamos un momento al versículo 16, dice, venía pues, hablando de David, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Eso cuando llegó David, ¿vale? O sea, estuvo cada día, durante 40 días, el filisteo llamando a un duelo uno con uno con el elegido del pueblo de Israel, con aquel que eligiera a Saúl, con aquel que pudiera pelearse. Esto era una típica forma de evitar que muriera mucha gente, ¿no? Se elegían dos paladines que representasen a sus pueblos y cuya victoria también sería otorgada a sus pueblos. Sin embargo, en este caso, como hemos visto con la descripción de Goliat, no era un rival sencillo, era un rival monstruoso, vamos a decirlo. Medía casi 3 metros, yo creo que sería más o menos de aquí a... le tocaban los pelillos aquí arriba. No sé cuánto medirá, pero aproximadamente 3 metros. El hombre era de una condición desproporcionada, llevaba encima una armadura que pesaba más de 50 kilos. Bueno, un monstruo, llamaríamos ahora a una persona así, ¿no? Alguien imposible de vencer. Y así se quedó Israel. Así se quedó 40 días, paralizado por el miedo, incapaz de aceptar la propuesta de Goliat, por miedo a perderla, claro está. Él les decía que si le ganaban, los filisteos serían sus siervos, que los podrían controlar. Pero claro, si no lo hacían, serían ellos los que acabarían siendo siervos de los filisteos. La gran trampa de Satanás en este mundo es una propuesta de vida eterna por cuenta propia, de vencer a la muerte por medios humanos, sea a través de mejoras en la medicina. Sabemos que cada vez la medicina avanza y que permite tener una vida cada vez un poquito más larga comparado con antes. Pero no solo así, también de manera religiosa el hombre intenta tener la vida eterna mediante obras propias. O simplemente el hombre dice, venzo esa idea, ese miedo a la muerte aceptándolo, como los ateos. Como no soy nada, me moriré y ya está, no pasa nada. Todo esto mantiene al ser humano en un estado de inoperancia, en el que no es capaz de salir del dominio de la muerte. No es capaz de ver la salida. No es capaz de ver que el único que puede proveer esa salida es Dios. En este caso, Israel había rechazado a Dios ya hacía tiempo. 1 Samuel 8:11. Samuel les estuvo diciendo que elegir un rey les llevaría a problemas, a guerras y demás. Y esta es una de sus consecuencias. Ahora Israel, desprovisto de esa fe y de ese apoyo de Dios, se encuentran ante un gigante que les tiene paralizados. Nosotros, el ser humano, desde Adán nacimos dentro de ese dominio de la muerte. Con el pecado que mora en nosotros desde nuestro nacimiento, no somos capaces de encontrar la salida. Salmos 14:3 dice, todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es nuestro estado, ese es el estado del ser humano. Estamos paralizados ante la muerte, buscando maneras de sobrepasarla, pero no podemos, no vemos más allá. En segundo lugar,
Y tras este contexto, Dios envía a alguien para darnos vida. Vamos ahora al versículo 12, continuamos. Dice así: David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Seguían cada día uno frente al otro, pero llegaba Goliat y lo desbarataba. Hacía que siguieran ahí esperando con miedo. E Isaí envió a David. David no tenía pensado pelear en esa batalla. Él se encargaba de sus ovejas, y por mandato de su padre Isaí fue a llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército de Saúl. David tenía un sencillo propósito: llevar alimento a sus hermanos, y aparte, y al jefe de ellos también, ¿no? La manera siempre de congraciarse. Él, que había sido ya ungido por Samuel, recordémoslo, él ya había sido ungido como rey. Él había sido designado por Dios como futuro rey de Israel. Seguía con sus tareas de pastor. Aparte de haber ido a visitar a Saúl para ayudarle con su tormento, él continuaba como si no hubiera pasado nada, pero él ya había sido tocado, había sido ungido. También el Espíritu de Dios moraba en él. Y ahora, sin saberlo, Dios lo estaba enviando a una crucial misión. De la misma manera también Dios, para salvar al mundo, envió a alguien. Envió al Señor Jesucristo. Al principio, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Alimentó también los corazones de la gente, anunciando el Evangelio, la venida del reino de Dios, mostrando grandes señales para que lo escucharan, como los profetas, ¿verdad? Dice en Mateo 11:4, respondiendo Jesús les dijo a aquellos enviados por Juan el Bautista: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Pero Jesucristo no era como el resto de profetas que anunciaban la voluntad de Dios y que hacían milagros para demostrarlo. El mensaje de Jesucristo era distinto por una razón: porque Él mismo era el mensaje. Sus palabras eran palabras de vida. ¿A quién apuntaban sus palabras? A Él mismo. Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor realmente vino a nosotros para ser Él ese pan de vida, ese pan que daría al mundo. Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Dios envió a alguien. Dios envió al Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Por desgracia, el hombre, atado por la muerte, atado por las mentiras de Satanás, ¿qué hizo cuando vio al Señor Jesucristo? Continuó rechazando lo que Dios le daba, el Salvador que Dios le daba, e intentaba, y ha intentado, e intenta vencer a la muerte con sus propias fuerzas. Continuamos, versículo 22 de 1 de Samuel, dice: entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya, David lo está menospreciando realmente. Y él y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. En el versículo 25, el rey ofrece una gran recompensa. No solo riquezas, no solo su hija, sino también te quitaba los impuestos. Eso está muy bien. Porque el rey no era capaz de buscar otra solución que no fuera su propio poder, su propia riqueza. No era capaz Saúl de buscar a Dios para que le liberara. No dice en ningún sitio que fuera a preguntar a Dios, ni oró por la victoria, ni por decisiones, nada. Dijo: el loco, vamos a decirlo así, el loco que intente esto, yo le daré todo esto si lo consigue. Lo único que tenía Saúl para salvarse del filisteo fueron sus riquezas. En contraste, David ve claramente en este asunto que Dios es quien actúa, quien da la victoria, y para Dios no hay nada imposible. Por tanto, una fácil victoria contra este incircunciso. Medía 3 metros. El Señor los ha aplastado más grandes. Ve lo que tiene que ver, ve que es Dios el que tiene que dar la victoria. Sin embargo, su hermano Eliab le acusa de lo que seguramente tuviera en su propio corazón, soberbia y malicia, no siendo capaz de creer que el corazón de David se enfocase en Dios. No sé si alguna vez habéis escuchado o os han hablado siempre eso de que no se puede porque yo no puedo. ¿No lo han dicho nunca? Eso es muy difícil, no lo consigues. Pero te lo dice alguien que no lo ha conseguido o que no puede conseguirlo. La envidia seguramente en Eliab de tener miedo frente a Goliat, mientras que su hermano sí estaba seguro de la victoria, le hacía recelar y le hacía enfadarse con su hermano.
Igual nosotros también muchas veces acabamos recelando de otros porque no somos capaces de tener el valor que otros tienen. A veces recelamos de otros porque no ven en nuestras riquezas el verdadero motivo o la verdadera forma de conseguir las cosas. Tanto Saúl como Eliab rechazan que su problema sea realmente que no están en comunión con Dios, que no están enfocados en la voluntad de Dios. Para ellos su problema era vencer a Goliat. El hombre no es capaz de buscar a Dios. No es capaz, lo hemos visto. Pero por su amor Dios envía a alguien para rescatarle de la muerte. Y a pesar de esto, aun cuando el Señor envió a Jesucristo, muchos le rechazaron y muchos le rechazan. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Jesucristo vino a este mundo, primeramente a los judíos y después a todo el mundo. Pero aquellos que no le recibieron no podrán ser hechos hijos de Dios. Y tristemente esta es la opción mayoritaria en el mundo. La opción, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:3. Tristemente muchos no la encuentran, la puerta estrecha que lleva a la vida. Porque solo hay una puerta. De todas las opciones del mundo, de todas las posibilidades del mundo, solo hay una puerta, Señor Jesucristo. Ahora bien, si ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él pelea por nosotros. Versículos 31 a 47 dice: fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. No fue David el que fue a decir, vengo yo, lo hago yo. Directamente Saúl le pidió venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. A ver, calculemos más o menos. Si empezaban a pelear a partir de los 20 años en Israel, los 3 primeros hermanos habían ido, pongamos que el cuarto tenía 19. A año por hermano, si no había, David más de 15 no tenía. ¿Vale? Estamos hablando de un chaval de 15. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Saúl. No, al ejército del Dios viviente, siempre enfocado, siempre enfocado. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Saúl, ¿quién te vio y quién te ve? Jehová esté contigo. Ha puesto su fe en él. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto,
porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Qué cara tendría Saúl cuando dijo, no me dé nada de esto, yo voy con mi honda y unas piedras y el callado por si me tropiezo? Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Claro, el escudero que no sería pequeño tampoco. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Si una persona de 3 metros, armado hasta las trancas, te dice eso, ¿qué haríais? A ver, ¿habéis visto, cómo se dice, los dibujos de Bugs Bunny, cuando salen corriendo y se ve solo la estela de humo? Ahora vería un montón de estelas aquí de humo, ¿verdad? Incluida la mía. Efectivamente, la situación para el ser humano, la situación lógica, es locura, ¿verdad? Es locura. ¿Quién se va a enfrentar con unas piedras, con una honda y con un palo a esa bestia? Si hablamos de lógica, nadie, nadie, nadie. El problema es que Dios no actúa con lógica y usa la locura del mundo, ¿verdad? En su desesperación, Saúl decide confiar en David. Aunque David no fuera hombre de guerra, él lo suplía, porque se ha entregado guardando a sus ovejas contra osos y leones. Aunque no pudiera vestir la armadura del rey, él vestía la armadura de Dios, recordemos. El hombre no puede poner su confianza en Dios sin arrodillarse, sin reconocer su impotencia e incapacidad para luchar contra el pecado y la muerte. Y por desgracia, el hombre en muchas ocasiones no es capaz de arrodillarse ante Dios si no se encuentra en una situación desesperada como le pasaba a Saúl. Una situación en la que no ves escapatoria. Somos así de tercos y, por desgracia, muchas veces necesitamos darnos cuenta de que nuestro camino es directo a la perdición. Es directo a la perdición. No tenemos escapatoria. Sin eso, el hombre es terco en seguir en sus malas andanzas. Además, aquí David le enseña a Saúl que hay otra manera. Saúl, no estés desesperado, hay otra manera. No se va a resolver con fuerza. Existe el camino de la fe, existe el camino que Dios provee. Si nosotros fuéramos David, ¿qué haríamos? ¿Se lo diríamos o saldríamos corriendo también? Le diríamos, Saúl, no te preocupes, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos en el día a día? También Saúl está aquí evangelizando. David está evangelizando a Saúl. No está en la lógica de este mundo. Está en la fe en Dios, en la fe en el Señor Jesucristo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. No hay escapatoria por nuestras fuerzas. Solo hay un camino de locura para el hombre. Camino de locura para el hombre, sí. Saúl, por tanto, ¿qué decide? Decide, a pesar de tener que enviar a un chaval sin armadura, pastorcillo de ovejas, contra seguramente el enemigo más fuerte que haya visto, decide confiar en Dios. Ve y Jehová esté contigo. Por fin, Saúl sale de su boca
a Dios. Ha decidido que sea Jehová el que dicte. Recordemos que Saúl esto no lo hace diciendo, bueno, da igual lo que pase. Él iba a ser siervo de los filisteos si perdía a David. Él no iba a tener un camino de rosa después de eso. Iban a estar subyugados por los filisteos. Seguramente podrían hasta poner a otro en vez de a Saúl como rey. Perdería todo lo que tiene. Así que él, en ese momento, decidió confiar en Dios y en David. En cambio, Goliat, ¿en quién confiaba? Confiaba en su propia fuerza. Tuvo en poco a David y sobre todo tuvo en poco a Dios, tuvo en poco a Jehová. En el 42 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y hermoso, parce, era guapito. Tendríamos que ver el Goliat como era. Pero, ¿qué era eso para Goliat? Un tentempié de la mañana. ¿Qué era eso para Goliat? Un alfeñique, un cualquiera, un sangre de horchata, un mindundi, y seguimos. Porque porque Goliat no veía más allá de su propia fuerza. El hombre debe decidir si usar sus propias fuerzas como hizo Goliat, si vivir su vida conforme a sus deseos e ideales para alcanzar una victoria en esta vida que jamás llegará, o seguir el camino de la fe en Jesucristo y vivir confiados, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿Cómo enfrentaremos a ese gran enemigo que es la muerte? Mediante médicos, buenas obras, ideales, o mediante nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en aquel que venció a la muerte. Vuelvo a decir, palabras que son locura para este mundo, ideas, caminos que jamás tomaría alguien por lógica. Dice en Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo va a poder vencer la muerte uno que murió, uno que fue crucificado? Pero claro, la historia no termina ahí. Pero hay que creer en Él. Hay que tener fe en que Él resucitó de los muertos, que venció a la muerte, que acabó con el dominio de Satanás. Los planes de Dios no son como nosotros pensamos. No se basan en el parecer, ni en las fuerzas, ni en la inteligencia del hombre. Ya hemos dicho, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, como hizo Goliat. Nadie se jacte. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Por tanto, no podemos intervenir en ello. Nosotros no somos capaces, no valemos y no merecemos intervenir en ello. Solo Dios. Los planes de Dios son otros. Como le contesta David a Goliat en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Todo es para la gloria de Dios.
Todo lo que hace, él lo está dedicando a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¡Buf! ¿Cómo se tuvo que poner el filisteo cuando le dijo eso? ¿Cómo se tuvo que poner? No solo no lo amedrentó, sino que seguramente se sintiera amenazado. ¿Cómo es posible que ese niñato me pueda hablar a mí así? Lo que pasa es que la salvación de Dios no viene por fuerza del hombre, viene por su propia voluntad, la voluntad de Dios guiada por su amor y justicia y materializada en nuestro Señor Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Por último, Jesús venció a la muerte. Bueno, no es lo último. Ya hemos dicho que Jesús pelea por nosotros cuando confiamos en él, pero es que además Jesús venció a la muerte, ¿verdad? Versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. Victoria, victoria aplastante. David, con fe, lanzó esa piedra y Dios la guió. ¿Dónde la guió? Donde tenía que ir, a la frente. Pensemos que el hombre iría con casco. A ver, los cascos no... ya te limitan mucho las zonas donde podrías darle. Ahí le dio. Y sobre todo, no estaba muerto todavía. Había caído, seguramente, tendría una lobotomía hecha ahí, se habría quedado en el sitio, pero no estaba muerto. Murió por su propia arma. Murió por su propia espada, blandida por David. David le venció sin arma, le venció con la fe, y él murió por su propia arma. Jesús no vino para vencer con poder y fuerza, usó el arma del diablo, la propia muerte, para vencerlo en la cruz, y posteriormente resucitar, eliminando de esa manera ese dominio que tenía la muerte sobre el hombre, ese camino imposible para el hombre, que era el de evitar la muerte. Pero todo fue a través de Jesucristo. Vuelvo a leer Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y además, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Vida nueva nos da Jesucristo, venciendo a la muerte. Esta muerte ya no tiene el dominio. Después de ella hay vida. Él resucitó y nosotros resucitaremos junto a él. Jesucristo, pero solo si le hemos aceptado. Él venció a la muerte. Solo si nosotros le hemos aceptado, podremos recibir
esa victoria también. ¿Por qué? Y último punto ya, Jesucristo comparte su victoria ante la muerte con todos nosotros. La pregunta es, ¿lo hemos aceptado? Versículo 52 al 54 dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarín hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, que por cierto en ese momento todavía pertenecía a los jebuseos, pero las armas de él las puso en su tienda. David venció a Goliat, un hombre venció a otro, pero esa victoria, ¿a quién se le atribuyó? A todo el pueblo de Israel. De igual manera, Jesucristo venció al diablo por medio de la muerte, y su victoria es aceptada o es adquirida por nosotros por medio de la fe. Dios ha elegido salvar a todo el mundo igual que salvó al pueblo de Israel de Goliat, a través de un solo hombre, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Pero ese hombre no podía ser cualquiera. El paladín del mundo no podía ser cualquiera. Debía ser aquel cuyo valor pudiera pagar todos los pecados del mundo. Sin embargo, ningún hombre es así. David tuvo un corazón conforme a Dios, pero fue un pecador. Abraham fue llamado amigo de Dios, pero fue un pecador. Moisés habló cara a cara con Dios, pero fue un pecador. Y es por eso que el hombre no puede salvarse, porque no hay ni siquiera uno bueno. Y es por eso que Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo, 100% hombre, para que pudiera morir por nosotros, y 100% Dios, sin pecado y con infinito valor para pagar por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora la pregunta. Tras la victoria de David, el pueblo de Israel salió detrás de los filisteos para vencerlos, para conseguir también su botín. La pregunta es, nosotros que hemos recibido la victoria del Señor Jesucristo, ¿vamos a pelear en esta tierra por el botín que el Señor nos promete? Dice Apocalipsis 22:12, al final. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Vamos a correr detrás de los filisteos? ¿Vamos a hacer su voluntad en este mundo? ¿Vamos a obtener ese botín que Él tiene para nosotros? ¿O nos vamos a quedar paralizados, disfrutando de la victoria, pero viendo huir al enemigo sin problemas, no recuperando los botines que podíamos obtener? ¿Qué vamos a hacer? Tras esto ya no lo voy a leer, Saúl le preguntó a Abner: ¿de quién es padre este? ¿De quién es hijo este? Sí, ¿de quién es el padre de David? No lo sabía. Mi pregunta es para todos nosotros, cuando estamos ahí en el mundo, cuando hablamos con otros, si nos preguntan quién es nuestro padre, ¿qué les diremos? ¿Somos capaces de tener una vida en la que firmemente, sin vergüenza, sin ningún tipo de problema, podamos decirle: sí, yo soy hijo de mi padre es Dios? ¿O no? ¿O no vamos a ser capaces, por vergüenza a nuestros actos, por vergüenza al testimonio de nuestra vida, decir: Dios es mi Padre? Pensemos en ello. Y si no conoces todavía al Señor Jesucristo,
Solo Él ha vencido a la muerte. No hay ningún otro líder de ninguna otra religión que haya resucitado y que siga viviendo, porque Él sigue viviendo. A la diestra del Padre está, preparando moradas para todos aquellos que hemos creído en Él. Y volverá, ciertamente volverá. Él sigue viviendo. Ningún otro consiguió vencer a la muerte. ¿Puedes creer en Él? ¿Puedes creer en aquel que te promete vida eterna? Un Dios que da su vida por ti, no un Dios poderoso en el que tú eres una hormiga, en el que para Él la fuerza es lo importante. Si es así, solo tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesucristo, aceptar su verdad, la verdad de Dios hecho carne, la verdad de Dios muriendo por todos nosotros, pagando el precio por todos nuestros pecados y resucitando en gloria, vencedor de la muerte, para recompensarnos en los días postreros. Vamos a orar. Santo Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor.